Europa no es lo mismo que hace 20 años atrás. Sí, y ni siquiera desde hace 13 años atrás cuando yo vine. Exacto, Ni porque yo siquiera es lo recuerdo, mismo. recuerdo cuando vino mi hermano, que mi hermano vino hace 25 años atrás, Sí, donde en España se utilizaba la peseta, que la vida era sí, totalmente diferente. Se ganaba, o sea, rendía, no se ganaba mucho más. El dinero rendía mucho más. claro, Ahora rendía más, sí. yo me recuerdo de, o sea, yo vengo a España de viaje desde que tengo 16 años y recuerdo que traer el dinero de Uruguay, que Uruguay tiene sueldos normales, por decir de alguna manera, pero más Sí, tirando abajo si lo comparamos con los salarios de Europa, y podía comprarme un montón de cosas. Ahora te puedo decir que los precios en los supermercados, la vivienda y demás, está muy parecido a lo que es Uruguay. sí, eso mismo te iba a comentar, Sole, que eso fue algo que tanto a mi pareja como a mí nos chocó, fue el tema de supermercado en Uruguay, ¿no? Que muchas cosas están al mismo precio que acá en Irlanda. Y Cuando los salarios no claro, son tan altos. exacto, acá en Irlanda por lo menos la gente gana en euros, por más de que ya sabemos que los alquileres acá están altísimos y el costo de vida está muy alto, pero en Uruguay, o sea, los precios están igual, casi igual que en los supermercados de acá de Irlanda, pero allá se gana en pesos. Entonces, creo que un peso, un euro son 40 pesos uruguayos, creo, no sé si sigue siendo así o cambió, Sí, pero más o más o menos. menos es así, 40 o 45 pesos creo que es Sí, un euro. sí. Entonces, claro, eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Y que nosotros habíamos estado de vacaciones hacía un par de años y habíamos notado ya la diferencia, ¿no? Y principalmente con cosas bueno, que en Uruguay obviamente son importadas y que se venden en el supermercado y claro, y te sale carísimo, ¿no? Mucho más caro que hay cosas que están incluso mucho más caras que acá en Europa. Sí, Em, la verdad que es increíble, ¿no? eso Siendo un fue, país, ese fue otro de los choques, sí. siendo un país tan pequeño y donde los salarios no son tan altos, uno cuando lo ve de afuera es cómo hace la gente para vivir. Yo recuerdo de muchos extranjeros que cuando trabajaba en el aeropuerto, al atenderlos, me decían, ¿cómo hacen? Uruguay es hermoso, pero ¿cómo hacen para vivir cuando las cosas son tan caras? Los salarios deberían ser altos y en realidad los salarios son normales, dependiendo obviamente del cargo que tengas y el Claro, trabajo que claro, tengas, va a variar. claro. Pero en general no todo el mundo tiene un salario alto, ¿no? Exacto, sí. Bueno, lo mismo me decía mi pareja, ¿cómo hacen para vivir acá con estos precios? Porque era, en algunas cosas de supermercado la diferencia era bastante. Y bueno, y esas cosas que a veces que puede sonar como superficial, ¿no? De que uno se queje de los precios, pero no es, porque es el día a día de uno que tiene que estar, o sea, yo había pasado de estar con un salario en euros acá en Irlanda a pasar a ganar un salario en pesos uruguayos y a tener que ir a hacer las compras todos los días al supermercado con los mismos precios que tenía acá en Irlanda. Entonces fue un shock también a nivel económico, ¿no? Sí, hay que Y adaptarse a todo, a la comida que te ofrecen los supermercados, exacto, a todos los comestibles que hay, porque no tampoco es lo mismo. O sea, hay que adaptarse a absolutamente todo. Al autobús, al ómnibus, como le decimos en Uruguay, a cómo sí. funciona, si para más o menos tenés que salir corriendo atrás del autobús. No es, Bueno, a mí por el tema ejemplo, del como... transporte, sabes que me gustó en el sentido de que es más barato que acá que en Irlanda, ¿no? Acá en Irlanda es bastante caro el transporte público. Y en Uruguay eso notamos también, que vimos la diferencia de que es mucho más barato. Y me gustó también cómo se han modernizado muchas cosas, ¿viste? En sentido de que ahora hasta hay aplicaciones para que uno pueda comprar boletos o pasajes de ómnibus o de autobús a través de una plataforma y ahí tenés todas las compañías, una plataforma que se llama Urubús. Cosas que en mi opinión por lo menos se han
se han modernizado y que han hecho más fácil, ¿no? Todo el tema del transporte que capaz que hace años atrás cuando vivía en Uruguay no era tan así. Pero Bueno, eso me gustó, la verdad, me gustó yo mucho. recuerdo que cuando iba a trabajar, algo muy positivo, que ahora que dijiste se modernizaron, Uruguay en cuanto a tecnología me parece que es un país bastante avanzado Sí, porque las sí, aplicaciones de banco funcionan perfectamente, perfecto, que sí, en cambio, o sea, no todos los bancos, pero muchos bancos aquí en España, las aplicaciones la verdad que no funcionan muy bien y decíamos que increíble que en Uruguay funcione mucho mejor siendo un país más pequeño y que nos llaman como tercermundistas, ¿no? Menos desarrollados. sí, Pero sí. recuerdo también que teníamos una aplicación, bueno, yo la tenía que iba en autobús al trabajo, que veía en tiempo real por dónde venía el autobús. Entonces yo me fijaba, si estaba cerca, digo, "Ay, ya está llegando, o sea, viene por tal calle, o sea, son dos calles de acá, iba corriendo, iba a la parada y pasaba exactamente cuando me decía Claro, claro, eso eso está que lo hacía en tiempo buenísimo. real. Eso está Entonces, buenísimo, sí, esas cosas son detalles, pero sí. son, no todo es negativo cuando emigramos, pero es verdad, perdón, cuando volvemos a nuestros países, pero es verdad que es un choque cultural y que hay que darle tiempo. Y quizás en tu caso, porque les comentamos que Eli vivió esa experiencia de volver a su país de origen, pero luego regresó al país que emigró, ¿verdad, Exacto, Eli? sí, porque bueno, claro, eso fue en el 2023. No, como ya les dije, yo subestimé el tema de la adaptación, ¿no? Yo para mí era, bueno, estoy volviendo a mi país, me voy a adaptar enseguida, o sea, ¿qué problema? Vuelvo a mi país, genial, pero no, lleva su tiempo y yo no le supe dar ese tiempo. Fue como que una parte de mí entró como en pánico de encontrarse en lo que era el país, en lo que era mi país, pero a su vez no lo sentía como mi país. Dinámicas, por ejemplo, sociales que yo ya no las hago más en mi día a día, ¿no? Y que eso choca, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo así se entiende. Por ejemplo, no sé, con amigos, ¿no? Cuando nos vamos a juntar con amigos. Claro, la hora de juntarse para mis amigos son las 9 de la noche, 9:30. A esa hora se juntan para cenar, por ejemplo, ¿no? Yo acá en Irlanda, yo ceno a las 6 de la tarde. Yo a las 9, o sea, ya estoy de pijama y ya pronta, no para dormir, pero digo, ya como ya está, ¿no? Entonces, como que yo ya no tengo más tampoco esa dinámica de a las 9 de la noche arreglarme para salir. No lo tengo más incorporado. ¿Entendés? Eso es algo que choca mucho y que tampoco la gente de allá no lo entiende, porque aparte, claro, yo cuando vivía allá, yo salíamos siempre hasta tarde y tenía incorporado lo que era lo de allá, ¿no? Pero claro, todos estos años acá en Irlanda te lleva, como bien dijimos al principio, a adquirir cosas de la cultura de acá. Y acá, por ejemplo, no hay una cultura de salir hasta tarde. Acá, por ejemplo, lo que decimos boliches o pubs o, mm, o discotecas, acá no abren más de las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana está todo cerrado. Allá en Uruguay, a medianoche es cuando todo el mundo sale a bailar, por ejemplo, más en verano, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, yo ya no lo sostengo más. Entonces me acuerdo una vez que había quedado con una amiga para ir a cenar y eran las 10:30 y ella todavía no me pasaba a buscar y yo me estaba durmiendo y me daba cosa decirle que no, pero es que también yo ya no estoy acostumbrada a salir a esa hora, ¿no? Entonces lo hice, obviamente, porque estaba ahí y me tengo que adaptar a lo que son los horarios de la cultura de lo que era mi país, pero digo, yo ya no comparto esos horarios. Entonces lo puedo hacer alguna vez, pero no siempre, Sí, ¿entendés? quizás te provocaba también una cierta incomodidad, ¿no? Claro, De porque seguir una estaba rutina que no era cansada. que no era tu rutina. Exacto, yo estaba cansada, o sea, ya tengo otros tiempos que no tenía cuando vivía allá, ¿no? Entonces como que hay cosas que como que no, como que cuesta, digamos, por ejemplo, acá se estila desayunar, pero después, o sea, hay mucha gente que no almuerza, ¿no? O sea, que seguís.
en la tarde, y después a la hora de lo que en Uruguay sería una merienda, acá ya cenás, ¿viste? Y entonces esa es la dinámica que yo no tengo ya el hábito de almuerzo, así de almorzar comida, ¿no? Como almuerza mucha gente. Exacto. Entonces, claro, eso me generó mucho conflicto solamente con mi madre que no entendía y le costaba entender por qué yo no almorzaba. Entonces, eso fue una de las cosas graciosas, entre comillas, porque le costó mucho a mi madre entender de que no tengo el hábito de almorzar. Yo desayuno un Exacto. buen desayuno, pero después no almuerzo. Las En- madres siempre seguirán siendo madres sin importar la edad que tengamos, Siempre. Eli. Totalmente, totalmente. Pero Bueno, bueno, Eli, y para ir resumiendo, entonces podríamos decir que si queremos volver a nuestro país de origen, debemos darle tiempo. Primero, estar seguros de lo que queremos, no idealizar nuestro regreso tampoco y pensar que nos vamos a encontrar con todo absolutamente igual que como lo dejamos y darle el tiempo. Si queremos volver, quedarnos un tiempo, por lo menos un año y medio, y darle la oportunidad que se merece adaptarnos emocionalmente, culturalmente, para poder rehacer nuestra vida en nuestro país de origen, ¿no? bueno, sí, a modo de resumen, digamos, y como les dije, o sea, algo que a mí me hubiese encantado saber antes de volver a mi país, es eso, ¿no? El tema principal es darle tiempo, ¿no? Darle tiempo a la experiencia, darse tiempo a uno mismo, no subestimar la vuelta, saber de que uno tiene, por más que sea su país de origen, uno tiene que volver a empezar, o sea, empezar de cero. Si empieza a trabajar en algún lado, bueno, como bien decimos en Uruguay, pagar derecho de piso, ¿no? O sea, empezar de abajo. No volver pensando de que porque uno ya hizo una experiencia de trabajo en el exterior, después va a volver al país de uno y va a volver a ganar millones, porque bueno, no es así. Pueden haber, por supuesto, casos de personas que sí les pase, pero creo que en general a la mayoría de la gente no le pasa. Y si bien en Uruguay hay muy buenos salarios en algunos puestos, la realidad es que los puestos, digamos, promedio, los de la gente común, digamos, son promedio justamente, ¿no? No son sueldos que a uno le permita, por ejemplo, vivir solo, alquilar solo, hacer las compras solo, todo solo. Es muy difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, más que nada o sea, quiero hacer énfasis en la experiencia emocional, ¿no? En el impacto emocional, en el conflicto emocional que le puede generar a uno. Y bueno, primero que nada, lo que les recomiendo es tener acompañamiento terapéutico, ¿sí? Ya sea igual hablar con un amigo, pero tengan un espacio en donde ustedes se sientan contenidos y puedan hablar de lo que les está pasando sin nadie que los juzgue. Es muy importante eso, porque yo no lo tuve, por ejemplo, y siento que me faltó eso, siento que me faltó tener esa contención, o sea, eso de poder hablar con alguien y que me entienda cómo me estaba sintiendo, ¿no? Em, Porque claro, no todo el mundo lo va a entender porque para el que nunca emigró muchas veces es difícil entender algo de, ay, ¿cómo? ¿Y volvés a tu país y por qué no te adaptás? Pero bueno, es algo muy personal, muy íntimo, ¿no? Pero bueno, les quería contar cuál fue la experiencia, o sea, mi experiencia, para que, bueno, si a alguien le sirve de referencia, principalmente mi consejo es ese: busquen un espacio de contención, alguien que los pueda escuchar, que los pueda acompañar en su proceso, dense tiempo, no se presionen en hacer todo lo que hacían antes, porque van a haber cosas que ustedes hacían antes que ya no les resuena más. Entonces no se metan presión de que capaz terminan haciendo cosas que no sentían ganas de hacer o no querían hacer por compromiso para no quedar mal con amigos. No.
no se presionen, dense sus tiempos, escúchense, sepan decir que no. Y bueno, y si el que es amigo de verdad nunca se va a ofender. El que se ofende es porque no era tan amigo. Hay procesos emocionales muy profundos que se disparan cuando uno hace ese tipo de cambios que tienen que ser comprendidos. Entonces, el que no lo sepa comprender y entender, bueno, no será más parte del camino de uno, ¿no? En adelante. Pero creo que la mayoría de los casos, los amigos después a la larga sí entienden, la familia sí entiende, y bueno, y después terminan respetando, ¿no? La decisión de uno. En mi caso, yo sí hay algo de lo que me arrepiento, por ejemplo, es el no haberle dado a la oportunidad, o sea, a la experiencia, digamos, más tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo fui desde abril a diciembre, o sea, ni siquiera estuve un año y ya me quise volver, ¿no? Entonces, si pudiera hacerlo otra vez, ahora trataría de darle más tiempo. Es más, les cuento como anécdota un poco graciosa, mi pareja se quería quedar en Uruguay y era yo la que me quería volver a Irlanda. O sea, es ¿Sabes qué eh, pasa? Y que capaz que él tampoco estaba sufriendo ese conflicto emocional que vos estabas sufriendo internamente porque no era su país. claro, Si para bien él él era todo se, novedad, ¿no? Era claro, todo él estaba novedad. exacto, él estaba en el periodo de conocer, Claro, de adaptarse a la cultura, lo mismo que nosotros hicimos cuando emigramos, que exacto, te lleva más o exacto, menos un año y medio. Él estaba en exacto. ese periodo, por eso Él se estaba quería en quedar. ese, Y sí, vos sí, estabas peleando adentro de tu cuerpo, me quiero quedar, me quiero ir, me arrepiento por haber vuelto, no era lo que yo pensaba, y todos esos sí. conflictos que tenemos los emigrantes cuando nos movemos de un lado al otro, ¿no? Claro, ese conflicto te genera un conflicto de identidad. Es como que Exactamente. no sabes quién sos por momentos. Decís, pero ¿quién soy? ¿No? Porque muchas veces, o sea, si te pones a pensar, muchas veces nosotros tomamos la identidad, por ejemplo, de lo que trabajamos, ¿no? De nuestro trabajo. Estamos, no sé, 20 años trabajando en el mismo lugar y pensamos que ese título que tenemos en nuestro trabajo es parte de nuestra identidad. Entonces, al ir a un lugar donde uno tiene que empezar de cero, que es nadie, decís, pero, o sea, ¿entendés? O sea, es como, bueno, tengo que reconstruirme desde cero, ¿no? Y ahí eso también te enseña de que uno no tiene que hacer tampoco identidad a través de las cosas que uno va consiguiendo en la vida, porque las cosas uno las puede tener hoy y mañana no. Entonces uno tiene que tratar de crear una identidad más genuina y más conectada con lo que uno va sintiendo de verdad, ¿no? Con cómo uno se siente con vivencias con la familia, vivencias con amigos, qué uno rescata, qué uno no rescata, como vos decías, Sole, con qué amigos uno se sigue sintiendo bien y con qué amigos uno ya no se está sintiendo bien. Construir una edad, no, perdón, una identidad em, genuina y honesta con uno mismo, ¿no? Y por fuera de, yo soy abogada o yo soy escribana o yo soy... No, porque si un día no querés trabajar más de escribana, entonces que no dejas de existir, por ejemplo, ¿no? O de abogada o de zapatero o de... ¿No? O sea, saber diferenciarse, o sea, saber crear su propia identidad, pero conectada con su corazón, digamos, ¿no? Por más de que suene filosófico, pero es así, porque ya el COVID, por ejemplo, nos enseñó que mucha gente que perdió sus trabajos de años y años y años, mucha gente se tuvo que reinventar y empezar de cero otra vez, y después terminaron descubriendo de que fue lo mejor que les pasó. Otras no, otras entraron en crisis. Entonces, ¿cómo uno tiene que tratar de no tampoco aferrarse a títulos y a cosas por lo que es el estatus social, ¿no? Entonces creo que el hecho Eso de me parece que volver, pasa también mucho en Uruguay. sí, sí, Uruguay es como que tiene un estatus social es bastante clasista, entonces la gente como que se presenta y se denomina un poco así, yo soy tal de tal, ¿no? exacto, Y después cuando exacto. emigrás, sabés que seas tal de tal en Uruguay, que es un país de 3 millones y pico de habitantes, aquí no sos nadie, No no te sos conoce nadie. nadie, a nadie le importa si Exacto, tenés título, lo único que quieren exacto, ver es que te desempeñes bien y ya está. exacto.
Y ese era mi punto, Sole, que era justo lo que iba a decir, que el hecho de emigrar y ser emigrante es siempre una dosis de humildad que uno recibe, o sea, es como una dosis de algo que te baja a tierra. Bueno, nenita, vos pensabas que eras la número uno en tu país, bueno, mira, acá no te conoce nadie, empezá de cero, ¿entendés? O sea, es exactamente eso, es no creérsela. No creérsela en ningún lado y ser siempre íntegro y genuino, sea que uno esté lavando platos, siendo, no sé, teniendo el mejor trabajo como empresario en una multinacional, o lavando platos, o cuidando niños, o sea que sea el trabajo que tengamos, que nuestra esencia sea siempre la misma y que no formemos identidad con lo que conseguimos para que nos dé estatus social. Porque eso a la larga, cuando uno va cambiando de países y de realidades, te va demostrando que eso no es lo que te conforma, ¿no? Lo que te nutre, por así decirlo, lo que forma parte de tu ser, de tu persona, no es eso. Exacto, eso no es lo que te define, ¿verdad? No es lo que te define, exacto, esa era la palabra, gracias, Ole. No es lo que te define, exactamente. Entonces, bueno. A modo de resumen es, ahora, por ejemplo, si volviera, le daría tiempo a la experiencia, les recomiendo eso, además de tener algún vínculo, algún espacio de contención en el cual uno pueda hablar de sus sentimientos, es eso, ¿no? Es darle tiempo a la experiencia y no salir corriendo en pánico, como me pasó a mí, ¿no? Que bueno, que ya he hecho mi proceso en este tiempo, o sea, no me voy a martirizar más por eso, ¿no? Porque bueno, ahora si llego a tener la experiencia, si llego a tener la oportunidad de hacer la experiencia de nuevo, bueno, ya sé dónde puedo, digamos, actuar diferente o cómo podría hacer las cosas de manera diferente para pasar mejor, ¿no? Para hacer la experiencia de una mejor manera y más conectada con lo que voy sintiendo en el sentido bueno, de estar más abierta a la experiencia y darle su tiempo. Entonces, bueno, Está buenísimo, Eli, en ténganlo realidad lo que mucho estás en cuenta. comentando. Perdón que te Sí, no, interrumpa. no, Está no, buenísimo lo no. que estás comentando porque eso le puede ayudar a muchísima gente que está en tu situación o que estuvo en tu situación y que se sienta identificada, ¿no? Exacto, sí, bueno, y esa era la idea también, ¿no? De que, bueno, si a alguien, si aunque sea a una persona le puede servir lo que estoy diciendo, genial, porque ya les digo, a mí me hubiese encantado haber sabido esto antes de emigrar, de volver a mi país, ¿no? Y otra cosa que quería decir es, tampoco se encasillen en como me pasó a mí, en tener que volver al país de origen a hacer exactamente el mismo tipo de trabajo que uno hacía cuando se fue. Porque muchas veces, capaz que uno ya no resuena más con ese tipo de trabajo tampoco. ¿Entendés? O sea, capaz que uno tiene ganas de hacer otras cosas y que no se anima o emprender un negocio propio o hacer cosas que antes pensaba, ah, no, yo esto no hago. Bueno, abrirse a capaz hacerlo. Por ejemplo, yo podría haber dado clases de inglés, por ejemplo, y sin embargo estaba cerrada la experiencia de dar clases de inglés. No, yo clases de inglés no. Entonces, no cerrarse a nada. Yo ahora, por ejemplo, si volviera y si tuviera la oportunidad de dar clases de inglés, las daría. Estaría más abierta, porque acá en Irlanda sí tuve que ir agarrando lo que saliera y no lo que a mí realmente me encantaba o me gustaba, ¿no? Entonces, tampoco encasillarse con que, no sé, si alguien era abogado en el país de origen, tiene que volver y ser abogado. No, porque capaz que después quieren hacer otra cosa. Entonces, ábranse también a lo que pueda surgir, ¿no? Y a otras experiencias y otras oportunidades laborales que se les puedan presentar. Exacto. Exactamente, Eli. Además que ya venimos con esa experiencia del país que emigramos, que uno tiene que agarrar cualquier trabajo que se te presente si querés trabajar, ¿no? Porque es así lo que hablaste vos anteriormente. O sea, ¿por qué hacerlo en el país que emigraste y no en el país tuyo de origen? Claro, exactamente es eso, sí, estar abierto y bueno, de la misma forma que uno estuvo abierto cuando llegó al país extranjero, bueno, estar abierto de la misma manera cuando uno llega a su país de origen, o sea, vuelve. Y bueno, esa va a ser la mejor manera de que la experiencia sea mejor
que sea una experiencia más, más en armonía, digamos, ¿no? Así que bueno, ese sería mi consejo para todo aquel que le sirva. Bueno, entonces con esto nos vamos despidiendo. Muchas gracias por contar tu experiencia, Eli. La verdad que yo creo que le va a servir a muchos que estén pensando en volver a su país de origen o a muchos otros que ya lo hayan hecho y seguro se sienten identificados con todo tu relato, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que siempre estamos abiertos a sugerencias, recomendaciones. Esto lo hacemos para ustedes y nos gustaría también escucharlos, así que comenten. Exactamente, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, también decirles que la idea también es en algunos episodios futuros también empezar a entrevistar a amigos que hemos hecho acá en los países donde estamos cada una y que bueno, para que cada uno vaya contando también sus experiencias. Así que bueno, eso lo iremos haciendo en futuros episodios. Y bueno, recordarles que nos pueden escuchar también a través de Spotify, de Amazon Music y de Apple Podcasts y también, bueno, a través de YouTube. Así que bueno, por todos Y lados me- nos pueden escuchar y nos pueden también seguir por Instagram, nos pueden enviar mensajes también por Instagram si quieren comunicarse con nosotros, decirnos lo que quieran decirnos. Estamos siempre abiertas a sugerencias y bueno, estamos siempre leyendo y contestando los mensajes. bueno, muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Eli, y un beso grande para todos. Que tengan lindo día. Gracias a todos, un besito. Chao, chao. Chao.